¿Cuáles de esas características sugieren forma grave de malaria por Plasmodium falciparum? Así como el dengue hay que reconocer los signos de alarma, aquí más o menos hay que ver cuando yo sospecho de severidad en Plasmodium falciparum. Cefalea y mialgia, coma, signos neurológicos y convulsiones, esplenomegalia y anemia, escalofríos, fiebre y sudores, malestar general, anorexia e ictericia. ¿Qué dirían? Si soy estricto, yo veo aquí dos alternativas donde incluyen por lo menos un signo de severidad. La E, que dice ictericia, las otras dos no, ¿ya? Y la B, que dice coma, signos neurológicos y convulsiones. Aún yo detectando eso, ¿cuál voy a elegir? ¿Qué se les ocurre? O sea, ese es el criterio que quiero que manejen en el examen, ¿ya? O sea, de hecho que ictericia es un signo de severidad. O sea, yo no puedo ver una persona con malaria, ictericia y decir que es una malaria leve, ¿ya? Ya indica severidad. Pero aquí está hablando de coma, de signos neurológicos y convulsiones. Ya, no está del todo bien planteada esta pregunta, pero tendría que ser la B. Está bien, es la B. El tratamiento de elección en casos de peste. ¿Qué se da en casos de peste? Acuérdense que la forma bubónica y septicémica son muy frecuentes. Cloranfenicol, tetraciclina, streptomicina, ceftriaxona o la asociación de cloranfenicol más gentamicina. ¿Qué le darían? El de elección es streptomicina, por si acaso, ¿eh? ¿Ya? Así está escrito. Intramuscular tienen que dar 1 gramo por día, 7 días, ¿ya? El problema es cuando haya la forma neumónica, porque al pulmón los aminoglicósidos, como es el caso de la streptomicina, no llega bien. ¿Ya? Lo que se sugiere ahí es, aparte de la streptomicina, agregar fármacos que lleguen bien al tejido pulmonar, y lo recomendado es quinolonas respiratorias. Por eso que en términos simples tienes que agregarle levofloxacino también, cuando es la forma respiratoria, ¿ya? Pero en general está hablando en casos de peste, es streptomicina, Yersinia pestis. A ver, recta final. Paciente varón de 45 años procedente de Lima con cuadro ictérico febril, en quien se sospecha enfermedad de Weil. Bueno, ya les está dando la sospecha. Usted iniciaría o indicaría los siguientes exámenes para confirmar su diagnóstico. ¿Qué me opinan del MAT en sangre? MAT era las aglutinaciones y eran positivas cuando la bacteria estaba en sangre. Eso es en la primera semana. Ya no será pues la primera semana porque habla de enfermedad de Weil. Es una complicación tardía. ELISA de captura IgG sí serviría, pero para detectar anticuerpos nomás. El IgG es de memoria, o sea, de repente ha tenido leptospira hace 10 años y va a seguir saliendo positivo. No tendría sentido. ELISA IgM sí, pero en orina, ¿no? El otro dice MAT en orina. Acuérdense que ya estamos en la fase leptospiúrica y estaría bien MAT en orina. Y el otro dice ELISA de captura IgM en sangre. Ambos están bien. Ya hay anticuerpos porque estamos en la fase inmune. Y otra vez aparece en orina lo otro, ¿no? Es la alternativa D. Aunque no crean, esta es una situación que conduce a errores. O sea, no es solo decir, se diagnostica con ELISA, se diagnostica con MAT, pero hay que saber en qué momento vas a pedir cada examen. Y antes que me olvide, ahora que está viendo dengue, y seguro que van a preguntar por dengue, el PCR, ¿qué cosa es lo que detecta? Porque hacen PCR en tiempo real, ¿no es cierto? Detecta la proteína NS1, no se olviden, ¿ah? N mayúscula, S mayúscula y el número 1. La proteína NS1, esa es la que amplifica. ¿Y en qué momento van a pedir este PCR en tiempo real? Hasta el 5.º día de enfermedad. Después ya no pidan. Porque ya no hay viremia, ya no van a encontrar ni fracción de la proteína y va a salir negativo. Y los anticuerpos se piden pasado este tiempo, pues desde el 6.º día en adelante. ¿Ya? Los ELISAs de captura, no se olviden. Las siguientes especies de ofidios son vivíparos, con excepción de... Bueno, de las especies al menos que tenemos en nuestro medio, en nuestro territorio, nacen vivíparos, o sea, en otras palabras, nacen ya serpientes, la mayoría, pero hay una sola que nace de huevos. ¿Cuál es? Dicho sea de paso, también es el más grande de todos, o sea, Lachesis mota, o el alias, ¿qué le dicen? Xuxupe, ¿no? Es la especie más grande, ¿no? La confunden con boa incluso.
La chesis muta. Las demás son vivíparas, todas. El principal componente del veneno de serpiente responsable de la hemólisis y proteólisis de tejidos, ¿cuál es? Hemaglutinina, proteasa, hialuronidasa, 5-nucleotidasa, fosfolipasa A2. Es la última, ¿ya? Por favor, quiero que se acuerden de esas dos cosas. Del oxoceles, esfingomielinasa, y la fosfolipasa digan pues de las serpientes, aun cuando sea. Si no repiten eso bien, no vaya a ser que lleguen al examen y de forma cruzada recuerden, o sea, que esto más bien sea porque no sería raro que aquí les coloquen, en una de estas pudieron haber colocado esfingomielinasa, para que no digan estaba entre las dos, tienen que saber bien, recordar bien, ¿ya? Fosfolipasa A2 es en el caso de veneno de serpiente. La causa de muerte en pacientes que sufren loxocelismo visceral. El loxocelismo visceral, ¿qué hacía? Destruía glóbulos rojos. Esos glóbulos rojos van a liberar pigmentos. Estos pigmentos van a hacer taponamiento renal y va a ocasionar falla renal aguda que necesita hemodiálisis. Por lo tanto, la principal causa de muerte es eso, ¿ya? Falla renal aguda. ¿Cómo evitamos eso? Suero antiloxocélico de inmediato y glucocorticoides también, para estabilizar la membrana del glóbulo rojo. Cazador de 28 años con fiebre, cefalea y erupción maculopapular, otra vez, ¿no? En tronco, miembros, palmas y plantas. En dorso de tórax tiene una úlcera necrótica con halo rojizo. ¿Qué tratamiento de los siguientes debe instaurarse? Otra vez, eso no es riqueza, ¿sí, no es cierto? Ya estamos mal acostumbrados incluso, ya, es riqueza. Tratamiento, doxiciclina y se acabó. Eso es lo que deberíamos demorar si una pregunta de este tipo viene. En caso de dengue sin signos de alarma, en pacientes adultos jóvenes sin factores de riesgo, el tratamiento es, la mayoría de los casos son así, dengue sin signos de alarma, la mayoría. Por lo tanto, ¿qué le van a dar? Paracetamol y control ambulatorio. La presencia de 4 lesiones en piel, con la sensibilidad dolorosa disminuida en las mismas, usted diagnosticará. O sea, encuentro una persona, tiene 4 lesiones, y en las 4 la sensibilidad ha disminuido. Esa es una característica de lepra, así es, de lepra. La lepra se caracteriza por eso, daña nervios periféricos, por lo tanto, pierdes la sensibilidad termoalgésica de la zona, ¿ya? Propiamente la lesión tú la examinas y no hay dolor. Con solo eso tú dices, esto es lepra, ¿ya? Sin embargo, aquí vemos que dice lepra, 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 lepra. Bueno, entonces tenemos que avanzar un poco más. El siguiente paso es contar las lesiones. 1, 2, 3, 4, hasta 5 lesiones, lepra, paucibacilar o tuberculoide. 6, 7, 8 o más, lepra multibacilar o lepromatosa. Y se acabó. Ese es el diagnóstico para hacer lepra. Por lo tanto, dice que tiene 4 lesiones con características de lepra porque la sensibilidad dolorosa está disminuida. Si estuviera abolida, peor aún. Entonces, ¿qué sería? No es multibacilar, no es lepromatosa, que sería lo mismo. Esta nodular es una variante de la multibacilar, solamente que era tuberculoide. Pudieron haber puesto también lepra paucibacilar, que no está acá, ¿ya? Cualquiera de las dos sería, ¿ya? La alternativa D. Sin embargo, ¿qué cosa es el fenómeno de Lucio? Es una vasculitis potencialmente letal, que se da en los pacientes con lepra también, ¿ya? Es una vasculitis agresiva, ¿ya? Potencialmente letal, y se llama fenómeno de Lucio, es una manifestación grave de la lepra. Sobre la leptospirosis, indique la alternativa que no corresponda. Vamos a buscar el falso. Es una antropozoonosis de distribución mundial. Bueno, yo sé que es una zoonosis porque la zoonosis se define como aquella patología infecciosa que afecta a animales y a humanos. Ejemplo, rabia, ejemplo, leptospira, ejemplo, brucela, ejemplo, tétanos, ¿no es cierto? Hay varias. Pero dice antropozoonosis. La zoonosis es de 2 tipos. La zooantroponosis, que predomina en animales y casi no en humanos, zooantroponosis. Ejemplo, rabia. No creo que pensemos que hay más rabia en humanos que en animales, hay más en animales que en humanos, por eso se llama zooantroponosis. Y la que dice aquí, antropozoonosis, ya es aquella que por igual en humanos
y en animales podríamos encontrar. Y la leptospirosis, valgan verdades, en animales está en una cantidad importante y en humanos también. ¿Ya? Entonces, cierto, la A es verdad. B, los roedores y perros son los principales reservorios de la infección. ¿Son o no son? Claro, porque se acuerdan los roedores, las ratas que tienen en el túbulo contorneado de riñón, las leptospiras y hacen la fase leptospiúrica contaminando cuerpos de agua y ahí es donde adquirimos la leptospira, ¿no? Y los perros también. Responde mejor a la terapia antimicrobiana a partir de la segunda semana de enfermedad. ¿Qué opinan? Ese sería el falso, ¿no? Más bien en la primera semana, a partir de la segunda más bien ya no es tan importante. Bueno, ya encontré la C, que es falsa, tiene que ser la C, la marcamos, y estas dos deberían ser verdaderas. ¿Leptospira interrogans es la especie patógena más prevalente? Sí. Es casi de exclusividad. Y la otra dice la presentación clínica clásica es bifásica. Claro, hay dos fases. Fase séptica y fase inmune. ¿Ya? Listo. Antepenúltima. Luego del tratamiento de la malaria por Plasmodium malariae con cloroquina, en ocasiones persiste la parasitemia en muy escasa cantidad, permaneciendo incluso de por vida y reapareciendo el cuadro clínico después de varios años. Este fenómeno se conoce con el nombre de... Habían dos fenómenos. Uno, que se quedó en sangre y aumenta, y el otro, que se quedó hifnozoitos en el hígado y del hígado en algún momento salen. Clínicamente va a ser igual. Persona que ya no tiene síntomas y que vuelve a ser malaria, incluso sin exponerse a la zona de transmisión. Pero tienen nombre diferente. Estos que se quedaron en sangre y aumentan en un momento, eso se llama recrudescencia. Y es de malariae y también de falciparum. Mientras que las recidivas, que sería lo otro, eso es de vivax y ovale, cuando salen del hígado. También así al tiempo, cuando no se ha tratado los hifnozoitos. ¿Ya? Entonces esto es recrudescencia. Recidiva o recaída es lo mismo, ya, para términos simples. ¿Qué cosa es secuestro? También es un fenómeno importante. Es en falciparum. El glóbulo rojo parasitado en falciparum se adosa al endotelio y deja de estar en circulación. Está pegado al endotelio. Por lo tanto, las gotas gruesas salen negativo, negativo, negativo y sigue saliendo negativo porque están adosados al endotelio, no están circulando. Y esa situación que se adosa al endotelio produce dos cosas: disfunción endotelial y, segundo, obstrucción de sangre en partes distales. Y produce isquemia en las partes distales. Ese es el fenómeno, por ejemplo, cuando se adosan al endotelio de los vasos del cerebro, produce la malaria cerebral, puede producir falla renal si hacen vasos de riñón, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces ese fenómeno es importante, el de secuestro. Penúltimo. ¿Cuál es el esquema de tratamiento de la malaria por Plasmodium vivax en gestantes? Ya sabemos, cloroquina durante la gestación y en el puerperio le dan la primaquina. La A dice mefloquina, descartado, porque mefloquina no es para malaria vivax. B, cloroquina, dice, por 3 días, más primaquina, está incluyendo la primaquina en la gestación, descartado. C, cloroquina por 3 días, luego de ello cloroquina semanal. Y dice posparto primaquina por 7 días. Aun cuando yo no me acordaba de repente o no sabía que se daba semanal, tiene más o menos sentido. Durante el embarazo, cloroquina, y después en el puerperio primaquina. La D dice cloroquina 3 días. O sea, le va a dejar con sus hifnozoitos al final, no estaría bien. Y el otro dice sulfadoxina pirimetamina, que quedaría descartado. Es la alternativa C, y en realidad eso se hace. ¿No? Le das el tratamiento de cloroquina los 3 días que corresponde, sin darle primaquina. ¿Ya? Y como no has matado ningún hifnozoito, ante la posibilidad que puedan salir del hígado, le das semanalmente cloroquina, una dosis. Otra vez cloroquina, así hasta acabar el embarazo. En el puerperio le das la primaquina y te deshaces de los hifnozoitos. Último. Las personas nativas de las zonas exóticas para la fiebre amarilla comúnmente no enferman con esta patología. Esto probablemente se deba. Inmunización activa con vacuna antiamarílica. ¿Será porque les han puesto vacuna? En esas zonas no van y no vacunan, ¿no? Infección anterior por dengue. El otro dice inmunidad natural permanente. El otro dice todos los casos de fiebre amarilla en esta población son asintomáticas. Y la E dice los pobladores conocen a los vectores transmisores y se protegen debidamente. La más absurda sería la E, ¿no? A ver, mírenlo de nuevo, ¿cuál podría ser? Claro, miren, para empezar no es inmunización activa con vacuna antiamarílica, ¿no? Eso estaba clarito.
Pero una persona que ha tenido dengue genera anticuerpos para el dengue y les protege para la fiebre amarilla. Acuérdense que en sentido inverso sí es malo. La vacuna sí te puede crear problemas con el dengue, pero el dengue más bien te protege la fiebre amarilla. Es la alternativa B. ¿Está bien?